Hola, bienvenidos y bienvenidas a una de las últimas ya presentaciones de este año de Tayel. La autora que nos va a acompañar hoy es su segunda obra de la que vamos a hablar porque, bueno, tenía tanto material para publicar que se nos ocurrió esto de tener dos colecciones distintas de cuentos, una colección que se llama Entre el Yin y el Yang, Cuentos para Pensar, salió hace unos meses, y hoy vamos a estar hablando de la segunda colección, también llamada Entre el Yin y el Yang, parte 2. Y bueno, nos acompaña Silvia Schenkman, que ahora la voy a sumar para que se sume como invitada en... Hola Silvia, ¿me escuchás? Ahora sí, ahora te escucho bien. Antes no te escuchaba nada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, nos vimos hace poquito. Te iba a decir tanto Ah, tiempo, pero en realidad... es cierto, en el cierre de la editorial, en el cierre del año, en la fiesta del cierre del Sí, año. sí, sí, ¿Cómo sí. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muy contenta primero de estar hoy acá presentando esta colección, de haber podido compartir el cierre de año con vos. ¿Cómo viviste este cierre editorial de Tayel, estar en este evento editorial? ¿Te gustó? Me gustó, pues más que nada es el hecho de poder estar en algo donde tenga contacto personal con todos los miembros del equipo. Es decir, te conocí a vos a través de todo lo que fue el trabajo de corrección de los libros y el contacto con Julián también, esporádicamente con Janina, pero no había un contacto personal. Y esto lo que me posibilitó fue eso. Me están saludando. Hola Aldo. Hola Hola, Aldo, le ¿cómo damos la estás? bienvenida a todos los que se están sumando. Muchas gracias por estar. Me acordaba cuando estaba por empezar la presentación de cuando nos conocimos con Silvia el otro día, que me dijo, me cuesta reconocerte porque cada vez tenés un color de pelo distinto. Es verdad, cuando no estás de color bordó, estás de color azul. Y encima con barbijo era imposible. Claro, sí, sí, Pero sí. era un chiste, te hubiera reconocido igual. Te hubiera Bueno, reconocido igual. así que bueno, vamos a empezar a hablar Hola, de, Tere, hola, amiga mía. estaba explicando antes para quienes no sepan o quienes no conozcan de tu obra, que ya lanzaste tu primer libro hace unos meses, Entre el Yin y el Yang, colección uno, y ahora estamos lanzando la colección 2 que sigue con esta línea de cuentos, sigue con esta estética tan particular que tiene tu escritura y estas historias, que bueno, medio cuando íbamos pensando la contratapa era esta idea de que no somos todos tan perfectos, que hay muchos matices, bueno, como que es una idea que trabajaste muy bien en todos estos cuentos, son como 30 cuentos, Como 40 en total, los dividí en 40. dos, 20 en uno y 20 en el otro, más o menos, sí, Mirá, sí. 40 de una. Un montón de material, la verdad. Y bueno, pero Soy antes, reincidente, sí, soy reincidente, digo. y algo muy lindo que, bueno, queremos que nos compartas un poco, es que pudiste estar en algunas radios contando un poco del primer libro. ¿Cómo fue esa experiencia de ir a las radios, de que te presenten como tenemos a una autora en vivo? ¿Cómo se sintió eso? Para mí fue algo inédito, yo no había tenido ese tipo de experiencias antes. Y tengo que agradecer sobre todo a una amiga mía, que es María Esther Sánchez, que es locutora y es muy conocida, quien de alguna manera me abrió la puerta hacia esas radios también, de los cuales algunos están aquí presentes, como Aldo Barone, por ejemplo, que me ha hecho una entrevista muy linda. Y bueno, bajo la guía de ellos, en la medida en que me iban haciendo preguntas, pude explayarme sobre muchas facetas, no solamente sobre los cuentos, sino lo que me podía haber llevado a escribirlos, lo que podían significar, qué efecto pensaba que podían producir.
y fueron metiéndose dentro de lo que era mi pensamiento. Y para mí era algo totalmente nuevo esto de poder dar a conocer lo que yo pienso y siento de manera pública. Es decir, lo he hecho siempre de manera privada, con gente amiga, pero no de una manera pública. Para mí esto es lo nuevo, sobre todo, que es el darme a conocer. Y como creo que en realidad todos tenemos cosas para contar, como dije alguna vez, todos tenemos historia y cosas para decir, me gustó porque, bueno, porque es una oportunidad que se me abrió, ¿no es cierto? Así que sí, la disfruté mucho, la disfruté mucho. Qué bueno, sí. Aunque me Yo hicieron pensaba preguntas algunas medio bravas. Bueno, vamos a ver si alguna de mis preguntas pensás que son bravas, pero no. No, porque con esto de las radios yo digo, a veces al ser de escritoras, te hablo de igual a igual, de escritora a escritora, eh, como que vos te sentís más cómoda así expresándote de forma escrita o te sentiste cómoda también de esta manera de comunicarte más de forma hablada. No, no, me sentí cómoda también. Hace muchos años, cuando era joven, era muy tímida, pero de a poco me fui convirtiendo en una cara dura. No, me sentí cómoda. Y además me han hecho sentir cómoda, me ayudaron. Es decir, por eso te digo que fui llevada por la guía de quienes me fueron entrevistando. Aldo Barone, Daniel Barrios, Carlos Dios. Y hoy a la tarde, más tarde tengo una entrevista con Carlos Prina y Marcelo Rocha. Es toda gente que de alguna manera me acompaña con mucha calidez y con muy buen nivel. Es decir, el nivel de preguntas, el nivel de entrevistas muy lindo. Así ¿Y que esta no, entrevista me dónde sentí muy bien. la puede ver la gente? Mira, yo estoy subiendo las entrevistas a distintos medios. Las tengo en Facebook, algunas en Instagram. Estoy armando un blog. este, las tengo también en YouTube, en mi canal. Es decir, tengo distintas vías, porque algunas son de Spotify, otras las puedo subir por Facebook, otras no puedo subirlas a Instagram. Entonces, como todo este material es muy variado, me fui ramificando en lo que hace al uso de las redes y incursionando, porque yo tampoco lo conocía. Esto de, por ejemplo, hacer un blog para mí es una experiencia totalmente nueva. Este, y bueno, a través de todas estas vías, eh, a través, es decir, con mi nombre y con un link, que es el de Linktree, que es el que permite que uno acceda a todas a estas redes, ¿no es cierto? Perfecto, qué bueno, qué bueno. Mirá todas las puertas que te abrió un libro, ¿no? Un libro que es como lo más Sí. tradicional y lo más común, te abrió este espacio de radios, Spotify, ferias del libro, vivos de Instagram, como qué lindo que pudiste meterte en la era digital a la vez con algo tan tradicional como un libro en papel. Mira, a través del libro tuve muchas experiencias. La primera fue en la Feria del Libro en La Matanza, es decir, donde tuve el contacto directo con gente, con las personas. Allá, el hecho de estar en el lugar del escritor eh, hizo que me entrevistara gente donde me hicieron preguntas, por ejemplo, sobre la eutanasia, como se supone que vos, por ser escritor, debés tener una opinión formada al respecto. Es decir, y me ha hecho, es claro, es decir, un poco el hecho de que por escribir se supone que, pero de todas maneras me hizo pensar y pude dar alguna respuesta, pero además me llevó a profundizar el tema, por ejemplo. O también por el lado opuesto, el contacto con familias, con gente joven, eh, con chicos que escuchaban los cuentos que leía. eh, Fue una experiencia muy variada. Y con respecto a esto que vos decís de lo tecnológico, más allá de lo tecnológico me encontré con lo siguiente. Cuando yo escribí los cuentos, no tenía ni idea de qué era lo que podían tener en común. Lo descubrí con vos, cuando buscábamos un título para los cuentos, y me di cuenta de que en todo yo había ido bajando la lupa para mostrar un poco la otra cara de una situación o de un personaje. Es decir, que ante cada situación buscaba mostrar también qué es lo que pasaba del lado opuesto, entre comillas opuesto, ¿no? Y, y eso es lo que también fui desarrollando. Cuando empecé a armar el blog,
me di cuenta de que una de las cosas que me gustaba hacer era esto, frente a las muchas divisiones que existen hoy día en la sociedad en general, el poder bajar la lupa sobre algo para buscar consensos, para mostrar que en realidad la otra cara no es ni tan blanca ni tan negra, como lo digo en mis cuentos, no lo digo pero lo muestro, no es ni tan blanca ni tan negra, y todos tienen un cachito de razón y un pedacito de acuerdo al lugar desde donde uno lo esté mirando. Es decir, que la perspectiva es tan relativa al lugar en que uno ocupa, que, bueno, es como que el libro también me abrió este camino, ¿no? Que lo estoy desarrollando a través de lo tecnológico. Claro, sí, 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 re lindo. Claro, la experiencia de la feria, la verdad que es como otra cosa, ¿no? Porque el proceso de escribir es quizás más solitario, más de una misma en el teclado, en el cuaderno, donde sea que escriba, después el proceso de ya empezar a editar, pero cuando tenés ya el contacto con el otro y las preguntas, y me llama la atención lo que decías esto de que te preguntaban por la eutanasia, porque no recuerdo que en tus cuentos hables de eso, o sea, si hubieses hablado de eso en tus cuentos, podría ser, pero qué extraña como que la pregunta que surgió ahí de, hola, sos autora. Era una persona que justamente estaba armando un blog sobre el tema y como no encontraba mucho material sobre la eutanasia, lo cual me sorprendió que dijera eso, pero bueno, me entrevistó. No sobre la eutanasia en sí, sino sobre el hecho de que pudiera existir una ley, qué opinaba acerca de que se promulgara una ley que diera la libertad de decisión con respecto a la eutanasia, ¿sí? Así como la hubo con respecto al tema del aborto, que son temas muy urticantes, muy, muy delicados, ¿no es cierto? Sí, Pero bueno, pude darle mi opinión en ese momento, pero te digo que me llevó también a profundizarlo. claro. Sí, uno en las entrevistas a veces, no, es lo que yo te decía un poco, no te voy a preguntar nada que no sepas porque es tu obra, es tu escritura, no, pero bueno, a veces surgen estas preguntas más inesperadas, pero bueno, si ya querés podemos ir hablando de un poco de estos cuentos, ¿no? De esta segunda colección, que bueno, como contó Silvia al principio, tuve el placer de revisar y de acompañar a lo largo del proceso. Y bueno, y esta segunda colección inicia nada más ni nada menos que con un cuento con personajes que todos conocemos muy bien, porque son los queridos personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, es un cuento muy interesante porque tiene muchos puntos de vista y hasta tenemos como un personaje extra que no forma parte del universo de Alicia, ¿no? Pero es muy bueno porque para alguien que le guste esta historia de Alicia en el País de las Maravillas, que conozca el conejo blanco con el reloj y todo, la verdad que lo adentras en el mundo de una manera eh, muy bien trabajada, pues se nota que conoces la historia y las preguntas que vas tirando a lo largo del cuento son todas muy interesantes. Así que bueno, preguntarte cómo fue un poco la escritura de ese cuento y con cuál personaje de Alicia dirías que de los que aparecen en este cuento tuyo te identificas más. Por empezar, no sé si me identifico con alguno, creo que no, pero a mí me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que es un cuento que desafía la realidad en que vivimos. Es decir, Lewis Carroll, además de ser un matemático, creo que debió haber sido también un gran filósofo, porque lo que logra es eh, darnos vuelta a todos los conceptos que tenemos, pone sobre tela de juicio absolutamente todo a través de sus personajes. Entonces, yo entro en ese cuento justamente, en vez de seguirla a Alicia, busco seguirlo al conejo, a ver qué es lo que hace, porque nadie habla de lo que hace el conejo en el cuento, más allá de que se lo menciona a través de Alicia. Pero con el pretexto de seguirlo al conejo, descubro a otros personajes y descubro otras situaciones, que son las que voy inventando. Eh, pero son situaciones donde lo que trato de poner de relieve son las cosas que yo creo que Lewis Carroll destaca en este cuento, que son eh, los conceptos rígidos que tenemos de la realidad, los conceptos soberbios que tenemos acerca de nuestros conocimientos, nuestros principios, nuestros valores, y acá se desbaratan todos.
Es decir, los personajes del cuento, en el mío por lo menos, desbaratan todos esos conceptos rígidos, esos valores, eh, con humor, de acuerdo a lo que es cada personaje. Este, Uno de los que más me gusta es el de la oruga. Mm, La oruga con la que se encuentra el conejo, creo que es la que más claramente muestra hasta qué punto nosotros damos por sentado cosas que no tienen por qué ser así. Es decir, el diálogo que tiene con el conejo, creo que trata de mostrar eso. No lo voy a contar porque si no sería claro. spoilear mi propio cuento, pero Sí, creo sí, que sí. lo que hago en este cuento es eso, contrastar la realidad con realidades distintas. Sí, Tal cual. desafiarla. Conceptos que nunca pensamos, como esto del no cumpleaños, que el sombrerero festeja el no cumpleaños. Y es como, porque celebramos mi cumpleaños y todo el resto de los días del año son mi no cumpleaños, ¿por qué no lo puedo celebrar? Son como cosas graciosas, cómicas, pero de decir, es cómico, pero hasta me lo tomaría en serio, ¿eh? Yo celebraría mi no cumpleaños todos los días, te digo. Así Como, es, eso es desde lo más sencillo, ese es desde lo más chiquitito este, hasta lo que vos quieras, tal cual, así es, así es. mm, De cuántas cosas hay que no son, bueno, eso, que no son tomadas en cuenta de acuerdo a los parámetros tradicionales, y que nosotros podríamos o deberíamos hacerlo, ¿no? Sí, claro, ese es uno de sí. los temas. Sí, así que bueno, tenemos para los fans de Alicia este cuento para empezar esta colección. Y después hay otro cuento que habla de una película que, bueno, yo no la conozco, pero se llama ¿Dónde estás, amor de mi vida, que no te puedo encontrar? Una película Este, argentina, sí, la voy a ver igual. ¿Me la recomendás? te la recomiendo, te la Bueno, recomiendo. la vamos a Ah, buscar esta película. Porque nada, es una historia muy linda la de este cuento que habla un poco de lo que es la soledad, lo que es el no tener con quién compartir, como que creo que en frases re chiquitas decías vuelvo a casa y no tengo, no sé, a quién contarle el día, no tengo a quién cocinarme una torta para el mate, algo así. Y son como cosas realmente re chiquitas que te cambian el día tener con quién compartirlo. ujú. Sí, y también te muestra distintas maneras de resolverlo, porque a través del cuento, donde voy haciendo un paralelo entre lo que es el personaje de, de la película y el personaje del cuento, que se siente identificada con la chica de la película, este, mm, hay respuestas que muestran que habría otras formas de resolver el tema de de la soledad. Cuando uno no busca una utopía o una fantasía que sea perfecta para el amor, por ejemplo, en este caso, y acepta la realidad de lo que se le presenta y lo disfruta y lo vive, que es mucho más rico. O sea, por un lado sí, pinto el tema de la soledad, pero también creo que muestro distintas maneras de encararlo. De hecho, el personaje de la película lo resuelve de una forma y el personaje de mi cuento de otra. Ah, así que tenemos tarea Tampoco para voy el a... hogar, leer tu cuento y ver la película, a ver las distintas maneras. Y sí, por supuesto que hay un montón de maneras. Son temas así como la soledad, el amor, siempre son temáticas que al meterlas en un cuento, lo que va a generar es lo mejor que le puede generar a un lector, que es la empatía y decir, ay, esto me pasó o esto lo viví en algún momento. Siento que pasa con todos tus cuentos. Trabajás muy bien, emociones muy cercanas. eh, que con ninguno me pasó de los que leí que decía, ay, esto nunca me pasó. O sea, en todos me podía encontrar en algo o plantearme, o esto que decías de, son cuentos para pensar, cuentos que te dejan incógnitas. Y realmente me parece que es así, que te dejan pensando. ¿Tuviste como Bueno, me así alegro. ya devoluciones de lectores que te hayan contado un Sí, poco? algunos, sí, algunos. Este, lo que me llamó la atención es que a distintas personas lo que le impactó fue un cuento en particular. O sea, cuando me tienen que mencionar algo, si uno me mencionan uno,
que pudo haberlo emocionado hasta las lágrimas. El otro no le hizo ni fu ni fa, y por el contrario le emocionó o le llamó la atención o le gustó otro cuento. Pero sí, tuve distintas devoluciones. Algunos que me hablaron, una amiga que me leyó de una todo el libro, me decía que era como un sub y baja de emociones al pasar de un cuento al otro, porque como iban siendo muy variados, eran muy distintas las emociones que generaba cada uno. Y bueno, sí, sí, sí. En general me llama la atención eso, sobre todo, que puede gustar un cuento en particular y que, bueno, que es lo lógico además, en la medida en que cada uno que lo recibe es alguien distinto, que resuenen cosas distintas en ellos. Me parece que es lo más lógico y me gusta que así sea, ¿no? Yo Por lo también menos creo que que haya, tengo mi destacado de esta colección, te digo. ¿cuál es? Te lo voy a decir más adelante, así dejamos el suspenso. Dale, dale, Eh, dale. Porque de hecho es más uno de los finales, pero en un momento, como decís, son cuentos muy variados y entre estos cuentos tenés ya lo que serían microrrelatos, ¿no? Porque son una idea súper breve que quizás en dos párrafos la desarrollaste, como puede ser lo que escribiste de los fósforos, que es un microrrelato súper interesante porque creo, no sé, deben ser muy pocos renglones y ya la pequeña idea que planteaste deja pensando un montón y es un gran desafío el construir un microrrelato tan corto y no profundizar, no te vas por las ramas, como cómo generás esa idea cortita y decís, bueno, esta idea queda acá y no la alargo más. Mirá, el microrrelato es un género que me gusta, todavía no tengo mucha experiencia en eso, pero me voy metiendo. Requiere una gran capacidad de síntesis, es decir, hay que depurar mucho, hay que sacar mucho para dejar lo esencial. Y dentro de lo esencial, el microrrelato lo que tiene es que busca interactuar con el lector. Es decir, lo que yo no digo, ni al principio ni al final, lo tiene que poner el lector. Entonces, lo mío no tiene que ser tan desarrollado ni tan explicado como en un cuento, aunque tampoco lo hago porque tampoco es que doy todo cocinado, ni todo masticado, pero tiene que ser mucho más sugerente de lo que pudo haber pasado antes de que se empezara ese microrrelato y qué pudo pasar después. Y todo eso es algo que lo teje el propio lector. Y yo creo que en ese sentido es mucho más efectista y más eficaz que un cuento tradicional. Mm. Hay cuentos, hay microrrelatos que son famosos, y algunos tienen dos líneas nada más. Y por otro lado, los autores que nosotros conocemos de renombre, un Cortázar, un Borges, también han escrito microrrelatos, aunque no sean conocidos por ellos, pero también los tienen. Pero es un género que me merece muchísimo respeto, porque creo que hay que tener, ya te digo, mucha capacidad de síntesis, buscar lo esencial, es decir, es muy trabajado, es algo muy trabajado, tener las ideas muy claras, este, es un tema que me gusta mucho, es un género que me gusta mucho, como para hacer algo que tenga que ver con eso solamente. Galeano tiene todo un libro de microrelatos, por ejemplo, es decir, hay muchos que lo han Y hecho. lo interesante del microrrelato es que es muy accesible para cualquier persona, ya sea que no disponga del tiempo de leer una novela o que no disponga de, de la concentración. Bueno, los microrrelatos creo que tienen más acceso a mucha más variedad de lectores y es como una lectura más liviana, que si bien capaz lo lees muchísimas más veces, un libro de microrrelatos lo lees varias veces y una novela extensa no la vas a leer tantas veces. Entonces está bueno también tener variedad de extensiones en material de lectura y ofrecer eso también a las personas. Creo que es, no sé, a mí también me gustan mucho los microrelatos y creo que los conseguís muy bien, así que te aliento Te agradezco, te a que agradezco. sigas por ahí. Hay- una de las cosas que se dice con respecto al microrelato es que tiene que haber un factor sorpresa para el lector sobre el final. Y eso yo creo que
si no se maneja bien, se convierte, es decir, da lugar a clichés. Yo he leído muchos microrelatos que se convierten en cliché, donde vos no te esperás quién es el asesino, donde vos te esperás quién es el que va a hacer tal cosa o tal otra. Es decir, le buscan vueltas que yo creo que son muy rebuscadas justamente para lograr ese factor sorpresa y los convierten en cliché. Y eso creo que lo empobrece al microrelato. Por eso digo que es un género que es muy desafiante para alguien que escribe, me parece. Sí, 100%. Es muy difícil. Y otra cosa desafiante, que es un recurso que usas mucho en tu escritura, es la personificación de objetos. De objetos también, bueno, tenemos un cuento donde narra la geometría, hasta conceptos abstractos nos narran, y esas son cosas muy difíciles como de darle voz, ¿no? Porque ¿cómo podemos pensar qué es lo que puede pensar una flor, un fósforo, una cámara? Bueno, es un recurso que usas un montón y se ve que te sentís cómoda en ese recurso porque aparece en tus cuentos. No sé si es algo que te inspira por que son objetos que te vas encontrando en tu vida cotidiana y se te ocurre, o cómo es un poco eso. No, no sé por qué. Supongo que depende del cuento, porque, qué sé yo, cuando pasó el tema de la cámara de fotos, que es un cuento que está en el libro anterior, me puse en el lugar de una cámara que estaba siendo exhibida en una vitrina en el Museo Fotográfico y que fue fotografiada por por una mujer con un celular. Dije, pucha, digo, una cámara que tiene tanta historia y que tiene tantos elementos técnicos y que requirió en su momento de tanto conocimiento de parte de un profesional para ser manejada y que pudo transmitir tantas cosas, ahora, con el uso del celular, cualquiera aprieta un botón y punto. Y así se me ocurrió el cuento de la foto. Entonces me puse en el lugar de la cámara, con todo ese bagaje. Y en cada una de las cosas de las que vos me decís que yo las personifico, me pongo en su lugar. ¿Qué sentiría o qué pensaría un fósforo? Obviamente son todas proyecciones, porque yo qué sé qué es lo que puede pensar un fósforo, si es que no creo que piense. O la geometría, por ejemplo. Este, o muchos otros que también son fantasías, ¿no? El diluvio, por ejemplo, donde qué pasa cuando si Noé se encuentra con una situación extraña, si se habrá equivocado o no, qué sé yo, es ponerme en el lugar ponerme en el lugar del otro, Claro, de una sí, persona o de un objeto, o de un animal, o de lo que sea. sí, bueno, eso insistimos de vuelta, tenés una variedad impresionante que es lo que hace tan dinámica la lectura de tus cuentos y coincido con lo que te decía esta persona, que es un subida y bajada y un montón de personajes, historias, ideas, pero a la vez no es algo que te invade o te pierde, porque están como bien trabajadas, en una extensión súper, este, nada, tus cuentos tienen breves páginas, así que son como una compañía linda de estar ahí en la tarde, en la noche, no sé, como que encuentro tu colección para cualquier momento del día. Quizás hay cuentos un poco más fuertes que otros, que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, El Ojo del Silencio, cuando lo leí, eh, este cuento, lo que te quiero felicitar, que no es algo sencillo de lograr, es generar incomodidad en el lector cuando está leyendo algo, ¿viste? Hay maneras donde tratamos ciertos temas que son como polémicos o difíciles o delicados, y hay veces que los suavizan mucho cuando los tratan, entonces no terminan de impactar. Y vos en este cuento te quisiste meter en un tema muy delicado y muy difícil, y no lo hiciste de una manera romantizada o sin decir las cosas por cómo son. Es como bastante explícito y bastante gráfico, este relato, que bueno, como que contás un poco de ocultamientos en una institución, como es la religión. No sé si quieres contar un poco de este cuento. Sí, la forma que se me ocurrió contarlo era a través de lo que podía escribir un sacerdote en un diario, es el encargado de investigar una situación en una parroquia. Son situaciones que yo sé que se están dando, que se han dado muchísimo, que es el abuso de los niños,
en la iglesia y que lamentablemente creo que todavía mm, no se le da el tratamiento riguroso que debiera dársele, este, con el cuidado que merecen las víctimas. Y creo que lo que refleja este cuento es esa situación. No solo el momento, la situación que tiene que ver con el abuso, sino la vista gorda que desde los propios integrantes de la iglesia se hace a estas situaciones. Esa fue la manera. Y traté de contarlo, por eso desde el lugar de las anotaciones que va haciendo en un diario esa persona, que es la encargada de investigarlo, ¿no? Y cómo lo resuelve la misma persona, Claro, a través de sí. ellos. Sí, Sí, ya el título sí, es como muy El ojo del silencio. Quienes lo lean al cuento se van a dar cuenta por qué tiene ese título, por qué se habla del ojo, de la mirada, de todo lo que veía esta persona. Eh, pero creo que es un cuento muy bien logrado en esto de no suavizar algo que es muy, como vos decís, es algo que se sabe que sucede, que hay un montón de a lo largo de la historia se ha hablado mucho de esto, y bueno, es como muy interesante verlo desde adentro, desde una persona que, cómo funciona más o menos, cómo debería funcionar el mecanismo, de vas a investigar, volvés y qué pasó en medio. Y yo creo que si además, en principio esto está tratado como con respecto a lo que pasa dentro de la iglesia como institución, pero si lo extrapolás, si lo llevas a la sociedad, a cualquier otro terreno, ¿cuántas cosas vemos y no hacemos nada? O lo que hacemos es insuficiente. Entonces yo creo que este tema de ver las cosas y de hacer algo al respecto, nos toca a todos, no solamente a los integrantes de una institución como es la iglesia. Creo que nos toca a todos. Entonces, yo eso no lo planteo en el cuento de manera especial, pero podés extrapolarlo desde allí, Mm, creo. Eso. sí, 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 sí. Bueno, acá tenemos como un cuento más distinto, que me parece que te la jugaste más con el tema, o quizás, no sé, toca sensibilidades, no sé, de repente alguien religioso quizás se siente como atacado, que ahí es cuando está bueno la forma en la que está planteado, no sé, que te deja pensando, porque no es que nos estás dando una respuesta o estás nombrando a alguien en particular, es un relato de ficción, pero totalmente lo que decías, que no es solo acá en la institución, sino pensarlo en cualquier lado. Cuando estamos viendo una situación que está mal, ¿qué hacemos? Y Además hay otra cosa y es qué pasa con tus valores. Es decir, en este momento, en el personaje también entra en crisis todo el tema de sus propios valores. ¿Qué pasa con su fe? ¿Qué pasa con la institución? ¿Qué pasa con él, con su propio sacerdocio? Y creo que para aquellos como yo que hemos pasado o pudimos haber pasado por situaciones donde se han puesto en juego, han entrado en crisis nuestros valores, es importante saber que siempre hay vías de rescatarlos eh, de alguna manera. Es decir, en este caso, el tema de la fe. Es decir, ¿qué pasa con la fe? Es decir, pudo haberse visto afectada o no, o pudo haber salido fortalecida. Entonces, creo que más allá del tema religioso, desde lo que significa una institución o la iglesia, creo que está planteado el tema de los valores en general, hasta dónde una situación puede puede hacer tambalear todos mis valores. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Hasta dónde son firmes? ¿Hasta dónde soy coherente con ellos? Por eso creo que si uno se pone a pensar y a escarbar más hondo, hay mucho ahí para pensar, mucho para muchísimo. digerir, ¿sí? La verdad Sí. que sí, la verdad que Por sí, eso y es más que, por eso es escuchándote. que por eso es que en muchos cuentos lo que hago es dar pinceladas. Mm, Podría profundizar más, pero es como que también se lo dejo al lector, ¿no? totalmente, sí. Si lo toca en algo, que lo haga.
Otro cuento que a mí me gustó mucho, todavía no llegué a mi favorito, ya te lo voy a decir, fue El Principio. Me pareció un cuento muy actual, eh, muy actual y a la vez es una historia que hemos escuchado millones de veces, ¿no? Como una mujer que tiene que renunciar a sus propias pasiones y a su propia vocación por estar en la casa, como nos presentás en este cuento a esta pareja que se divorcia y ella que dice, bueno, ahora voy a poder hacer lo que yo quiera, hasta pedirme el café como me lo quería pedir, irme a las vacaciones donde yo quería ir y hacer las cosas que yo quería hacer que no podía. Como que me pareció súper bien trabajado ese planteo y esta historia de una mujer que tardó 27 años en decir, yo quiero hacer esto y por qué no lo estoy haciendo. Sí, yo creo que el eje de este cuento, más allá de plantear una situación, es cuándo empieza y cómo empieza esa situación. Entonces, ¿cuándo fue el principio de esa separación? Y a mí el tema del principio y el fin de las cosas es algo que también me llama mucho la atención, porque creo que para todo no existe un principio ni un fin tajante o definido. Que todo, para que pueda tener un principio, está compuesto por muchísimos factores que tal vez no fueron tomados en cuenta y que a lo mejor fueron creciendo dentro de una situación hasta dar lugar a que la situación eclosionara. Y yo creo que eso pasa en todas las áreas de la vida también. Es decir, en todo, qué sé yo, en una semilla hay elementos que van a hacer que en algún momento la semilla se rompa, pero se convierta en flor, por ejemplo. De la misma manera, yo creo que en todo está la simiente, en todo está el germen de algo que puede dar lugar a su propio fin. Este, y creo que eso también es lo que trato de mostrar en este cuento. Por eso hablo del principio. Este, ¿Dónde empieza la oscuridad? ¿Dónde empieza la luz? ¿Dónde empieza el calor? ¿Dónde termina el frío? Y de la misma forma, ¿dónde empieza una situación? ¿Sí? Claro, sí, 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 sí. A mí quizás lo que más me tocó al leerlo como Fue la mujer parte, es esto que te digo, me pareció muy bien trabajado esto de una cultura donde está totalmente naturalizado y lo normal sí, sí, es sí, como es tus así. sueños no nos interesan. ¿Qué quieres hacer de Sí, tu sí. vida? No nos interesa. Es como mujeres que tienen millones de talentos y podrían haber, no sé, sido históricas en un montón de áreas, estaban en su casa cocinando, pero no menospreciando a las mujeres que desean ser amas de casa y que esa es su pasión y se quieren quedar con los hijos, como que no es Sí, esa sí, sí. la Sino porque, discusión. porque no es eso lo que querían. Están Exactamente, haciendo algo que no era lo que hubieran querido. Tal cual. Así es. exactamente, sí, es como, Renunciando, renunciando. Así es. La sí, renuncia. sí, sí, Tal sí, en cual. eso me hiciste acordar al personaje de Mujercitas, no sé si estás familiarizada con las hermanas March, Sí, que me acuerdo, yo lo leí. el personaje de Joe dice, yo no me quiero casar, no quiero tener marido, yo quiero ser escritora y sé que si me caso tengo que ser esposa, fin. Y yo quiero escribir y tener mi propia pasión. Entonces, como que realmente si la van a elegir entre una cosa y la otra, ella dijo, prefiero quedarme sin amor, pero con mi escritura. Bueno, sí, es un tema que, sí, y estamos hablando de aquella época, es decir, donde lo ubica Luis May Alcott, ¿no? Este, pero es un tema que sigue vigente tal vez hasta el día de hoy. Así que es verdad, es verdad. Cada vez menos, pero se sigue dando todavía sigue existiendo, es verdad. Pero esa renuncia creo que no es que es patrimonio solamente de la mujer. Históricamente lo ha sido, pero creo que el tema de renunciar a algo propio, eh, te digo, si bien culturalmente y en su mayoría se ha dado hacia la mujer, yo creo que no es patrimonio único de la mujer. Creo que como que es un tema cultural donde hay una cuestión de poder que puede dársele a uno o a otro y que esa misma renuncia
puede darse no solamente en una pareja de ambos sexos, sino que puede darse inclusive en una pareja de un solo sexo, hombres o mujeres, ¿no es cierto? Y creo que es una cuestión de poder. Mm, Que el tema de la renuncia, del dejar de ceder la propia libertad en función de estar con el otro, es algo que, ya te digo, es algo que es más profundo y que no pasa solamente por el hecho de ser hombre o mujer. Creo que es cultural, que históricamente se ha dado desde la mujer hacia el hombre, pero que actualmente se da por igual en las parejas que también son unisex, me parece. sí, 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 coincido totalmente, o hasta incluso renuncias que el hombre ha tenido que hacer históricamente como profesiones que no estaban bien vistas, que eran los hombres, entonces no las podían elegir, o ciertas como ramas más artísticas, el ballet, era El como no, como un ballet, hombre va a estar haciendo ballet, y también son era un renuncias que los hombres maricón, tuvieron que claro. hacer, Tal cual, sí, así es, tal cual, tal cual. sí, Por eso te digo sí. que como tema, como problema cultural, creo que no pasa por el sexo, sino que tiene que ver con otro tema que es el del poder, o tendría que pensarlo mucho más a fondo. Todavía no sé eh, cuál es el tema. Tendría que meterme más todavía para escarbar más, bajar más la lupa. Claro, no, no, pero lo que decías de este cuento, que es el principio, la idea esa es súper interesante, porque realmente es lo que dicen muchas personas cuando se termina un vínculo o cuando realmente firmás los papeles de divorcio, no te divorciaste ese día, no terminó ese día, como que es un proceso que realmente creo que ni siquiera alguien podría decir fue este día que empezó, Así es, ¿no? tal cual, así es, tal cual, tal cual. Súper, Y, y hasta uno el empieza a mirar principio. hacia atrás y caen todas las fichas de dominó. Era entonces y antes y antes y antes. Sí, sí, tal cual. Y tal vez desde Mm. el principio. Pero ese cuento es muy, muy lindo. Este otro que está muy bueno es el de por qué, que es muy tierno, muy... nada, nos presentas estos personajes de padre e hija, esta niña con La tantas nena. preguntas del por qué, por qué, por qué. Sí, los porqués de los chicos. Y el porqué de los chicos que nos llevan a situaciones a veces donde no sabemos la respuesta y tampoco sabemos cómo reaccionar y cómo seguir frente a eso. Sí, sí, sí. Acá un poco muestro eso, es ese juego, tal cual. Pero no quiero contar nada con respecto a esto porque ahí sí sería espoliarlo, Mm, porque sí, sí, sí. tiene que ver con qué pasa con el padre, cómo reacciona y cómo termina, sí. Sí, Pero sí, juego sí, con no. eso. Es muy tierno eso, pero quizás nos pasa, ¿no? En general, que como adultos, cuando un niño nos pregunta algo, o le queremos contestar todo sin saber las respuestas, es como, ¿por qué llueve? Llueve por esto, ¿y por qué? Y le estamos dando respuestas a cosas que ni sabemos, pero se lo tenemos que contestar, o le decimos, esto es así porque es así, que es la peor respuesta que se le puede dar a alguien, ¿no? Es que los chicos tienen una mirada de curiosidad tan hermosa, como todo es nuevo. Cuando nosotros miramos las cosas así, es cuando podemos empezar a redescubrirlas. Una vez alguien me dijo que si yo era capaz de explicarle con claridad, que tener una idea clara era tener la capacidad de poder explicarle a un niño eso. Si yo podía explicárselo a un chico con sencillez y con claridad, es porque yo la tenía, porque yo tenía la idea clara. Eh, a un chico hay que poder explicarle algo, pero para eso vos tenés que tenerlo claro. Y si no, decirle que no sabés. Si no, decirle que Totalmente, no sabés. Ser honesto en eso. Pero totalmente. los chicos tienen esa belleza que es poder redescubrir el mundo. Cuando te pones a la par de ellos, cuando los chicos son chiquititos y están descubriendo el mundo, vos los estás descubriendo con ellos. Las preguntas que hacen y cómo las hacen, y qué es una taza, qué es un vaso, qué es la luz, qué es la lluvia, qué es todo. Es hermoso redescubrir el mundo de esa manera. A mí me encanta Totalmente. eso, tener esa mirada. Ojalá no la perdiéramos nunca. Y bueno, dicen que todos llevamos el niño interior y que podamos escribir de estas cosas o recordar, yo creo que nos vemos mucho en los niños y por eso nos hace tan bien sentarnos un rato a jugar y no tener ningún propósito ni en estar apurado ni estar mirando el reloj como de realmente de aprender un montón de los chicos.
Mira, con respecto a nuestro niño, creo que en general lo tenemos bastante dormido. Tengo una amiga que se encarga, que tiene lo que llama el taller de la risa, Liliana Pécora. Ella justamente lo que hace es, a través del taller de la risa, es jugar. Y rescata y recupera en gente, en las personas, la capacidad del juego. Y me parece maravilloso. Yo la admiro en ese sentido. Me parece maravilloso. Me, Es una me, capacidad que perdemos, ¿no? Que hemos perdido. Se me vino a la mente el Principito, ¿no? El Principito. El Creo que Principito. El Principito. Es el es, claro es ejemplo. Sí, señor. sí, un ejemplo muy bueno. Así que bueno, basta de ser tan incógnita con respecto a mi cuento favorito, te lo voy a decir. Me gustó mucho, 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 mucho el cuento del taxista. Mira vos. Me gustó mucho el cuento. El cuento del taxista no lo vamos a contar, no lo vamos a spoilear, solo les voy a decir que es un cuento eh, que me pareció muy interesante, muy, que no, creo que es el que se lee más rápido, es como que querés seguir avanzando, avanzando, porque tiene muy bien trabajado el suspenso ese cuento. Eh, Me parece que está muy bien colocado ya casi al final de la colección. Muy bien trabajado lo que son los diálogos, muy cercanos, muy cotidianos, muy creíbles. O sea, parece que te subiste a un taxi y grabaste esa conversación realmente. Sí, sí, es todo un cuento que está hecho en base a diálogo. Como el del padre y la nena, que están hechos en base al diálogo. Donde vos vas conociendo los personajes a través del diálogo, tal cual. No voy a decir nada sobre ese cuento, No porque vamos a si no decir sería nada, spoilearlo. pero yo quiero Y saber no, cómo hiciste para que la voz de Silvia se convierta en ese taxista. es como hago con todo. A ver, en algunos casos, este, donde realmente no tengo nada de conocimiento de las personas, como por ejemplo el caso de un adicto al juego, que hay uno de los cuentos que tiene que ver con eso, busco información al respecto, con respecto al tema de las adicciones, ¿no? Pero hay otros personajes que si vos los observás, vos tenés contacto con la gente, por lo menos yo tengo contacto con la gente. Eh, Estoy atenta a las personas. Eh, Cuando uno observa, ¿qué ves cuando mirás? Digo, ¿no? Dice la canción, ¿qué ves cuando mirás? Si vos observás, podés descubrir cómo es la persona. Entonces, podés meterte en la piel del otro. Eh, Hasta un punto, por supuesto. Pero creo que tiene que ver con la capacidad de observación, sobre todo. Creo que tiene que ver con eso. De, de, de... Sí, sí, creo que es eso. Básicamente es eso. El poder observar, para poder ponerse en la piel del otro. No, 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 Sí. no tengo otra explicación. No se me ocurre otra cosa. No, es que es muy interesante la variedad de voces, porque realmente parece que acá te agarró la lapicera otra persona y que escribió esos diálogos porque están muy bien construidos la identidad del personaje, ¿no? Cuando uno va a escribir un cuento tiene que pensar qué es lo que va a hacer que este personaje sea distinto y único, y si tengo muchos personajes en un cuento, qué va a hacer que se diferencien. Entonces, pudiste darle a estos dos personajes, al taxista y a la persona que se sube, como dos voces muy particulares y muy llevadera a esta conversación. Me parece que eso es muy lindo de este cuento y por eso me gustó, pero bueno, como decimos, no lo vamos a contar, van a tener que leerlo. Mira, yo no, es decir, no es que yo me plantee cada vez que hago un cuento, que tiene que ser distinto a otros o lo que fuera. Simplemente se da una situación y me meto en la situación. Por ejemplo, ahora estoy haciendo otros cuentos que estoy preparando que van a ser un tercer libro. Y acá ya Ay, me meto, me estoy metiendo y me estoy comprometiendo mucho más a fondo con temas que antes en mi vida no me hubiera animado nunca a tocar. Por ejemplo, el tema de la violación. Porque son temas que a mí me mueven muchas cosas, me da prurito, o me da no sé qué. Bueno, pues en vez de ponerme en el lugar de la persona violada, me pongo en el lugar del violador. Pregúntame cómo, no sé, pero se me ocurre todo lo que podría pensar y sentir esa persona en ese momento, hasta un punto también, de nuevo. Pero debe ser que todos tenemos esas cosas adentro, esas oscuridades adentro.
Yo supongo que si yo las puedo desarrollar es porque esa oscuridad también está en mí. Si no, ¿cómo hago yo para poder eh, verla? Yo no puedo ver algo que no conozco. Cuando los indios, cuando llegó Colón a América, dicen que no podían ver las carabelas porque no sabían que era algo que existía. Si nosotros, en realidad, cuando vemos algo, lo que hacemos es reconocer lo que estamos viendo, porque ya tenemos esas estructuras adentro de alguna manera. Entonces, si yo puedo reconocer una oscuridad afuera, es porque está en mí, en otras, que se va a manifestar en otras áreas de mi persona y en otras áreas de mi vida, pero existe. Si no, no podría hacerlo. Por eso digo que estamos todos hechos de grises, no existe el blanco y el negro. Ahora está en mí la capacidad de elegir a qué le doy rienda suelta, ¿no? Este, en mi vida. Bueno, me dejas con muchas ansias de poder leer ya estos nuevos cuentos. Ojalá Ya lo vamos a trabajar juntas. Supongo que sí, para marzo ya lo vamos a estar también trabajando y sacando. qué bien, qué bien. Bueno, y para ir terminando ya esta entrevista, vamos a contar un poco dónde pueden conseguir tus obras, que están en formato físico y también están en el formato ebook. Las pueden conseguir en nuestra tienda web de Tayel Ediciones, que se llama Tienda Books. Lo pueden encargar la colección uno, la colección 2 juntos. Como decimos, es una colección que sigue un hilo, que sigue, los recomiendo especialmente si pueden y están con el tiempo en este verano de que aprovechen para leer las dos colecciones, porque bueno, cada una tiene cuentos muy valiosos. Bueno, hoy estuvimos hablando especialmente de los de la colección 2, pero bueno, también hemos tenido otra entrevista en YouTube por Tayel hablando de la colección uno. Y bueno, también están en las librerías El Atril. Y Silvia va a estar, si todo sale como esperamos, en la Feria del Libro, que Tayel va a estar en un stand en la Feria del Libro de la Rural el año que viene. Así que bueno, atentos y atentas también a eso. Y bueno, algo Está más. también sí, lo tenemos en Tienda Books, que es de Tayel, está en Amazon. Ustedes lo tienen también en la librería que tienen en Flores, en la Galería Boulevard, creo que se llama. Atril tiene 8 sucursales en toda la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, San Justo, Morón, está distribuida por la provincia. Y en Capital quedó pendiente, no sé si podría llegar a estar también en el Ocuente, que es el bar de Elocuente. En algún momento, si pudiera llegar a estar, me encantaría. Por ahora está en Capital en la librería de ustedes. Pero Yo hacemos. a través de este Linktree que te decía, yo ahí menciono todos los lugares donde se puede adquirir. ¿Sí? Excelente. Bueno, qué bueno. Y ¿cómo es? Vamos a tener más material, esperemos, bueno, una escritora que ya lanzó sus primeros libros y qué lindo que no haya terminado ahí, ¿no? Que sigas escribiendo, que hasta quieras ir más profundo, a desafiarte más, me parece súper para felicitarte. Y bueno, vamos a seguir promocionando esta gran colección de Entre el Yin y el Yang para que puedan leerte muchas más personas. Y bueno, y te agradecemos especialmente por sumarte este año a la familia de Tayel, por confiarnos tus letras. Y bueno, todos los que tengan dudas o quieran conseguir los libros de Silvia nos pueden hablar por redes, por mail, por donde precisen, y consiguen los libros de Silvia, esta colección uno y colección 2. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Sol, y la verdad que no me han defraudado en absoluto, todo lo contrario. Encontré siempre el acompañamiento tuyo y de todo el equipo. La verdad que es de lo más recomendable Editorial Tayel. Yo realmente no me equivoqué. Me la recomendaron en su momento, Mariana Dayan me la había recomendado, que había sido profesora mía, y la verdad que estoy muy contenta de haberlo hecho, muy, muy contenta. Así que Muchas bueno, gracias. muchas gracias a vos y a los que nos acompañaron. Un beso muy grande. Me saludan, así que bueno, también saludo con mucho cariño a la gente que también lo está haciendo. ¿Sí? Un Sí, beso muchas grandote gracias. y Muchas gracias por gracias a habernos vos. acompañado. Gracias a vos, Sol. Un beso grandote. Muchísimas Bueno, gracias. nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias.